Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a esta nueva presentación de un video tutorial, el cual es desarrollado desde la maestría en administración de campo finanzas de la Universidad Cuauhtémoc en el módulo correspondiente al seminario de investigación 2. El día de hoy nos encontraremos reunidos para esbozar algunos elementos principales de lo que es el uso de la estadística inferencial, o lo que tipo de estadística que empleamos habitualmente para realizar el análisis de datos de los resultados que se obtuvieron de una investigación, y para poder presentar estos resultados de una forma que ofrezca un mayor grado de confiabilidad, de veracidad, etc. Entonces, por lo tanto, hoy nos reúne en este video tutorial que corresponde a este módulo tan importante como el seminario de investigación 2, el desarrollo de esta temática en particular. Y como vemos, lo que vamos a mencionar a través de los distintos minutos que compartamos este escenario virtual son los resultados mediante la prueba estadística de las hipótesis planteadas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a presentar un conjunto de técnicas o procedimientos o indicadores, si se les puede llamar también de esta manera, que son utilizados con frecuencia para poder hacer el análisis de esos resultados que se obtuvo al aplicar determinado instrumento de recolección de datos a una muestra representativa de una población, etc. Entonces, por lo tanto, y sin más preámbulo, demos inicio a la presentación de esta temática tan relevante. Entonces, veamos lo que son las pruebas estadísticas de las hipótesis planteadas. Y para ello, primero, creo que es interesante, que sería importante o es de gran menester para los objetivos que pretendemos con este video en particular, realizar o recordar cómo se clasifican las hipótesis. Pues acá vamos a mencionar un tipo de clasificación que es utilizada generalmente por Hernández, Sampieri, Batista, etc. En su libro de metodología de la investigación, que es uno de los libros de mayor consulta para estas temáticas en particular. Y para poder entrar de lleno a esta temática, pues recordemos cómo es que se clasifican esas hipótesis. Y tenemos, por una parte, aquellas que se llaman hipótesis de investigación, ¿no? Y las hipótesis de investigación no son otra cosa que un conjunto de proposiciones que son tentativas sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Cuando formulamos entonces este tipo de hipótesis que tienen estas características, se le acostumbra a denominar como hipótesis de investigación. Ahora, también tenemos un grupo de hipótesis que se les acostumbra a llamar hipótesis nulas. Y estas son unas proposiciones que niegan o refutan la relación que existe entre unas variables, ¿no? Normalmente están ligados ¿a qué? A negar o refutar hipótesis que fueron planteadas en las hipótesis de investigación. Ahora, también tenemos aquellas que denominamos como hipótesis alternativas, y son posibilidades diferentes, ¿no? O como lo podemos llamar, alternativas ante aquellas hipótesis de investigación y nula que se pudieron llegar a presentar en una investigación. Y digo pudieron porque existen algunas investigaciones que, por sus características, los propósitos o los fines que persiguen
al formular su pregunta de investigación, etcétera, establecer sus objetivos, no requieren la elaboración o la formulación de hipótesis como algunas de las investigaciones que son de tipo descriptivo, ¿no? Y por último, dentro de esta clasificación de Hernández, podemos mencionar también aquellas hipótesis que llaman estadísticas. Y las hipótesis estadísticas son la transformación, ¿no?, de las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas en símbolos estadísticos. O sea, vamos a presentar unos resultados obtenidos basados en unas preguntas de investigación, en unas hipótesis que fueron formuladas, la vamos a transformar en símbolos estadísticos que permitan una mejor y mayor interpretación de la información que se está presentando en los resultados de la investigación que se ha desarrollado. Ahora, para mencionar estos parámetros o elementos que son utilizados normalmente por la estadística inferencial, ¿no? Y recordemos que para hacer estos análisis de datos estadísticos que generalmente se dan en investigaciones de tipo cuantitativo, ¿no?, se acostumbra, para hacer inferencias de los datos recolectados, se acostumbra a utilizar la estadística de tipo inferencial, ¿no? Y vemos que esta estadística tiene un propósito que va mucho más allá de lo que es realizar la descripción de un conjunto de distribuciones de las variables, ¿no?, de cómo se distribuyeron las variables objeto de estudio, ¿ya? Porque se pretende es probar hipótesis y generalizar unos resultados obtenidos en la muestra a la población o al universo que nosotros estamos observando, ¿no? Entonces, por ende, si nosotros analizamos a los datos que se acostumbran a recolectar en una investigación, se les da el nombre de que se recolectan de una muestra, ¿no? Cuando nosotros recolectamos datos de una muestra, generalmente esos datos nosotros les damos el nombre de estadígrafos, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, la media, la desviación estándar de la distribución de una muestra, etcétera. A estos elementos se les acostumbra a llamar como estadígrafos. Y a las estadísticas de la población se le conoce como parámetros, ¿no? Entonces, estos no son calculados, los parámetros, que son las estadísticas de la población, porque normalmente no se acostumbra a recolectar información de toda la población, ¿no? Pero estos datos pueden llegar a ser inferidos, y por eso, ¿cierto?, se pueden llegar a ser inferidos los estadígrafos de una población. Y de ahí es donde entra, ¿cierto?, a trabajar lo que nosotros llamamos como la estadística inferencial, que nos permite o nos suministra un conjunto de técnicas que pueden ser paramétricas o no paramétricas para poder hacer el análisis de los resultados obtenidos en nuestra investigación. Ahora, continuando con nuestra presentación, las hipótesis de investigación, que son las que nos preocupan en este momento para el desarrollo de esta temática en particular, teniendo en cuenta la clasificación presentada anteriormente de hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas o hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación normalmente nosotros vamos a encontrar, y lo manifiesta también Hernández, Sampieri, Battista, etcétera, en su libro, nos plantea básicamente también 4 tipos de hipótesis de investigación. Y las primeras de las que podemos mencionar son las hipótesis descriptivas de un valor o dato pronosticado, ¿no? Entonces, estas hipótesis se tienden a utilizar a veces en estudios descriptivos.
y mencionamos lo de a veces, ¿no? Porque recordemos que se había mencionado hace un momento que en algunos estudios descriptivos no se acostumbra a utilizar hipótesis, ¿no? Pero si lo que nosotros tenemos pensado es intentar predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a medir u observar, entonces se acostumbran a formular hipótesis de tipo descriptivas, que son uno de los elementos utilizados al formular hipótesis en este tipo de trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque son investigaciones de tipo descriptiva. Ahora, también podemos mencionar hipótesis correlacionales, ¿no? Y las hipótesis correlacionales normalmente acostumbran a especificar unas relaciones existentes, ¿no? Entre dos o más variables. Y este tipo de hipótesis se acostumbra a utilizar en lo que nosotros llamamos como investigaciones de tipo correlacional, donde lo que se está buscando es establecer llamémoslo de esta manera, una relación entre dos variables. Ahora, en este tipo de investigaciones no se acostumbra a darle ese valor de variable independiente o variable dependiente a las variables con las que estemos trabajando, que es un error común que se acostumbra a cometer cuando se están formulando hipótesis en estudios de tipo correlacional. Esto de determinarlas en variables dependientes e independientes es más de investigaciones de tipo causal, ¿no? Pero para investigaciones correlacionales no. Acá lo que vamos a establecer es el grado de relación que existe entre dos o más variables que nosotros estemos analizando, ¿no? Y normalmente este grado de correlación se va a dar tanto la relación que existe de una variable con otra y la dirección en la que se da esa relación, ¿no? Por ejemplo, cuando una variable crece, la otra disminuye, o cuando la variable crece, la otra también crece. Y para este caso de variables que se manejan en hipótesis correlacionales, el grado de relación existente en ella es como mencionábamos anteriormente, que en matemáticas, ¿no? Que el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo mencionar que ese grado de crecimiento o decrecimiento en la relación de unas variables, no importa si yo al momento de redactar o formular la hipótesis, si yo establezco primero la variable que me habla del crecimiento y luego la del decrecimiento, o primero hablo de la de crecimiento relacionada con la que crece, ¿ya? Entonces podemos colocar un ejemplo. Decir que, por ejemplo, que el grado en que una persona, entre mayor grado de popularidad o de autoridad, ¿cierto? En una persona existe mayor grado de que otras personas tiendan a creer cualquier cosa que ésta les diga. Entonces miren que estamos estableciendo un grado de relación entre dos variables, ¿no? El grado, la variable que me habla de la popularidad o la autoridad que tiene una persona, y la creencia en cualquier tipo de argumento que esa persona esboce, solo por el hecho de haberle atribuido un grado de autoridad o por el hecho de ser una persona popular o famosa. Entonces estos son más o menos como las relaciones que se pueden dar o existir entre algunas hipótesis de tipo correlacional, ¿no? Un tercer tipo de hipótesis es a la que acostumbramos a denominar como hipótesis de la diferencia entre grupos. Y este conjunto de hipótesis se acostumbra a formular en investigaciones que vayan enfocadas a realizar la comparación entre grupos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, suponiendo que un publicista piense desarrollar un comercial en blanco y negro y el objetivo es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar para que dejen de hacerlo. Entonces, él plantea una hipótesis donde dice que cuál es el grado de eficacia que puede tener el desarrollar un comercial en blanco y negro o desarrollar uno que esté a color. En este tipo de investigaciones o de hipótesis que se están formulando, precisamente lo que se busca es establecer cuál es el comportamiento, ¿cierto?, de determinados grupos. Establecer una hipótesis sobre cómo se comportan distintos grupos ante un fenómeno en particular. Ahora, cuando el investigador no tiene bases para presuponer en favor de qué grupo será la diferencia, ¿no?, en unos resultados obtenidos, formula una hipótesis simple de diferencia de grupo. Y cuando sí tiene bases, lo que hace es establecer una hipótesis direccional de diferencia de grupos, ¿no? Ahora, esto último acostumbra, ¿cierto?, por lo común, a suceder cuando la hipótesis se deriva de una teoría o estudios antecedentes, o que el investigador que está desarrollando la investigación como tal o el estudio se encuentra bastante familiarizado con el problema que se encuentra estudiando en ese momento en particular. Y el cuarto tipo de hipótesis que nosotros podemos encontrar dentro de aquellas hipótesis denominadas como hipótesis de investigación son las hipótesis causales o hipótesis que establecen relaciones de causalidad entre dos o más variables, ¿no? Ahora, este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones que puedan llegar a existir entre dos o más variables y la forma en la que este tipo de relaciones se manifiestan entre sí, ¿ya? Esto va mucho más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Entonces, este sentido puede ser más o menos completo, eso va a depender del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis planteadas desde la causalidad o hipótesis causales deben establecer lo que se conoce comúnmente como una relación de causa y efecto. Ahora, para estos temas siempre es claro tener que correlación y causalidad son fenómenos o son conceptos que pueden estar asociados, pero son distintos, ¿no? Ya que tenemos lo que conocemos como hipótesis correlacionales y lo que también conocemos como hipótesis causales. Ya, si dos variables están correlacionadas, esto no necesariamente implica que una será causa de la otra, ¿no? Eso siempre nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque un conjunto de datos a veces pueden mantener un mismo comportamiento, pero no necesariamente existe una relación de causalidad entre una variable y otra. Eso me recuerda a mí una infografía que existía, que hace mucho tiempo rueda por las redes sociales, donde colocaban el grado de personas ahogadas o el número de personas ahogadas a través de determinado periodo de tiempo en distintos lugares de los Estados Unidos, y también colocaban una línea donde se mostraba los años en los cuales Nicolas Cage había grabado una película. Y resulta que la tendencia, ¿cierto?, de los datos, tanto para las personas que se habían ahogado en un accidente de piscina, por ejemplo, y las películas que había grabado Nicolas Cage, guardaban casi el mismo comportamiento. Entonces, alguno, al ver ese comportamiento, puede pensar que existe una relación de causa y efecto entre las dos variables,
pero sabemos perfectamente que no existe ningún grado de relación de causa-efecto entre el número de personas ahogadas en piscinas y el número de películas que grabó el señor Nicolas Cage. Entonces, pueden ser datos que están correlacionados, ¿cierto? Porque mantienen un comportamiento parecido, pero no son causales, porque una variable no es causa de la otra. Ahora, habiendo hecho este breve repaso de lo que son las hipótesis o la clasificación de las hipótesis y dentro de las hipótesis de investigación, cuáles son las hipótesis más importantes, entonces ahora sí podemos mencionar en qué consiste la prueba de hipótesis. Y para esto podemos decir que una hipótesis en el contexto de lo que llamamos ya como la estadística inferencial, que ya sabemos que es aquella que nos va a permitir hacer inferencias, ¿cierto?, de los parámetros de una población basado en aquellos datos recolectados de una muestra o estadígrafos muestrales. Entonces podemos decir que una hipótesis en este contexto es una proposición respecto a uno o varios parámetros, ¿no? Y lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra. Entonces yo obtuve unos estadígrafos con mi muestra, y lo que voy a comparar es si estos estadígrafos concuerdan con los datos, ¿cierto?, a nivel poblacional. O sea, qué tan confiable puede ser esa información que yo tuve, o qué tanto se va a relacionar con los datos que me arroja de una población. Ahora, continuando con en qué consiste la prueba de hipótesis, pues una hipótesis se retiene como un valor aceptable del parámetro, ¿cierto?, si es consistente con los datos. Si no lo es rechazada. Pero el decir que se rechazan no quiere decir que se descartan de inmediato los datos, porque los datos que nosotros obtenemos de una investigación, así no sean consistentes, pueden servirnos para obtener otro grado, otro tipo de conclusiones. Ahora, para poder nosotros comprender lo que es la prueba de hipótesis en la estadística inferencial, es claro que tengamos esos conceptos que pudimos haber mencionado y analizamos en otras etapas del estudio de este módulo de seminario de investigación 2. Habían dos elementos que eran importantes, o tenerlos claro, ¿no? El concepto de lo que era la distribución muestral y el concepto de lo que es el nivel de significancia. Ahora, ¿qué es una distribución muestral? Como para hacer una pequeña síntesis de lo que esto significa. Pues una distribución muestral es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. Las distribuciones muestrales de media son probablemente las más conocidas. ¿Y a qué nos referimos nosotros con el nivel de significancia? Pues es un nivel de la probabilidad de equivocarse y que el investigador fija antes de iniciar la investigación. O sea, lo calcula a priori. Y si tenemos en cuenta esto del nivel de significancia, pues el investigador obtiene una estadística en una muestra y analiza qué porcentaje tiene de confianza en que dicha estadística se acerque al valor de la distribución muestral. Por ende, el investigador lo que busca es un alto porcentaje de certeza, una probabilidad elevada para estar tranquilo, porque sabe que tal vez puedan existir errores en el muestreo llevado a cabo, y aunque la evidencia, ¿cierto?, parezca llegar a mostrar
una aparente cercanía entre el valor calculado en la muestra y el parámetro, tal cercanía puede llegar a darse el caso que no sea real, ¿no? O que se pueda deber a errores cometidos durante la selección de una muestra en particular, en una investigación, etc. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿con qué porcentaje de confianza el investigador generaliza para suponer que tal cercanía es real y no por un error de muestreo? Pues existen dos niveles que han sido convenidos en lo que nosotros llamamos las ciencias sociales. El primero plantea un nivel de significancia de 0,05, el cual implica que el investigador tiene un 95% de seguridad para generalizar sin llegar a equivocarse y solo un 5% en contra. En términos de probabilidad, 0,95 y 0,05 respectivamente. La suma de los dos, ¿cierto?, nos debe dar el valor de 1. Y el siguiente parámetro que es aceptado, que fue convenido en las ciencias sociales para establecer un porcentaje de confianza que pueda permitir la generalización de estos datos para suponer una cercanía, ¿cierto?, es un nivel de significancia de 0,01, lo cual implica que el investigador tiene un 99% de seguridad para poder llegar a generalizar sin equivocarse, ¿cierto?, o sea, a su favor, y un 1% en contra para poder llegar a generalizar sin temor alguno, ¿no? Entonces, como vemos, hemos recordado estos conceptos de lo que era una distribución muestral y lo que es el nivel de significancia. Ahora, teniendo estos elementos claros, es posible uno establecer que para poder probar hipótesis, ¿ya?, la estadística inferencial me ofrece lo que son dos tipos de análisis estadísticos para poder llegar a realizar esa prueba de las hipótesis. Y el primero de ellos es el que se denomina como análisis paramétrico, ¿ya? Y el segundo se le conoce como análisis no paramétricos de los datos. Y como podemos observar, existe un conjunto de supuestos que se pretenden llevar a cabo o desarrollar al momento de escoger un tipo de análisis, sea paramétrico o no paramétrico, para poder aplicarlo en un conjunto de datos en particular. Y si hablamos de datos paramétricos, para realizar el análisis de paramétrico, se debe partir de supuestos como, primero, que la distribución poblacional de la variable dependiente sea normal, ¿no? O sea, que el universo tiene una distribución normal. Segundo, que el nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. Recordemos que el nivel de medición, hablábamos de variables que están en escalas nominales, ordinales, por intervalos o por razón, etc. Entonces, a esto es a lo que nos referimos en este punto. Y tercero, cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea. Las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones. Entonces, en estos tres supuestos específicos podemos utilizar análisis paramétricos de datos. Pero si encontramos los supuestos que mencionamos a continuación, que son necesarios para la utilización de análisis no paramétricos, podríamos mencionar entre ellos, primero, que la mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución poblacional. ¿Por qué? Porque aceptan distribuciones no normales. Y segundo, que las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se pueden llegar a analizar datos nominales
o también datos de tipo ordinal. Ahora, de hecho, si se quieren aplicar análisis no paramétricos o datos por intervalos o razón, estos necesitan resumirse a categorías discretas. ¿Ya? Las variables deben ser categóricas. Entonces, estos son unos supuestos que deben tenerse en cuenta al momento de yo utilizar para realizar la prueba de mis hipótesis, análisis paramétricos o análisis no paramétricos. Y qué tipo de técnicas o herramientas nos brindan los análisis paramétricos y los no paramétricos para desarrollar estas pruebas de las hipótesis. Pues en primer lugar, para hacer análisis paramétricos existen diferentes pruebas y las más utilizadas son el coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal, la prueba T, la prueba de contraste de la diferencia de proporciones, el análisis de varianza unidireccional, el análisis de varianza factorial y el análisis de covarianza. Pero si lo que vamos a hacer son análisis no paramétricos de datos, las pruebas más utilizadas son la chi cuadrada o x al cuadrado, los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas y los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. Entonces, como vemos, ya tenemos un conjunto. Sabemos que para hacer pruebas de hipótesis, la estadística inferencial nos ofrece un conjunto de técnicas o herramientas que las podemos clasificar en análisis paramétricos y no paramétricos. Que existen unos supuestos claves para saber cuándo yo debo hacer análisis paramétricos de datos y que normalmente son variables que su nivel de medición está dada en intervalos o razón, y para supuestos también para realizar análisis no paramétricos de datos, en los cuales sí pueden existir en su nivel de medición variables de tipo nominales u ordinales. ¿Ya? Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos mencionar en qué tipo de investigación, o basándome en el tipo de hipótesis que se está estructurando, teniendo en cuenta el tipo de pregunta de investigación, cuáles son esos procedimientos o pruebas o parámetros empleados para poder hacer la prueba de las hipótesis en una investigación. Y primero podemos mencionar, si tenemos en cuenta tipos de investigación donde la pregunta que se formula es descriptiva y por ende se formulan algunas hipótesis de carácter descriptivo, según el nivel de medición podemos encontrar que existen datos que pueden ser nominales, ordinales o por intervalos o razón para este tipo de preguntas de investigación descriptiva, y se acostumbran a utilizar procedimientos o pruebas para para probar las hipótesis, en este caso como la moda para los datos nominales, la mediana y la moda para datos ordinales, y la media, mediana, moda, desviación estándar, variación y rango para datos por intervalos o por razón. Ahora, si yo utilizo investigaciones donde el tipo de pregunta de investigación está enfocada a la diferencia de grupos o hipótesis de diferencia de grupos, puedo encontrar que son 4 elementos que considero para saber qué tipo de procedimiento o prueba puedo llegar a utilizar. El primero es el número de variables involucradas, que pueden ser 2 variables o grupos o más de 2 variables o grupos. El segundo es el tipo de muestra en comparación de estos grupos, que pueden ser muestras correlacionadas o muestras independientes. El tercero es el nivel de medición y el cuarto es el tipo de procedimiento o prueba que se acostumbra a realizar. Y como vemos, cuando trabajamos con variables y el número de variables involucradas que sean 2 variables o grupos, cuando hablamos de muestras correlacionadas, al trabajar con datos nominales se acostumbra a utilizar como prueba la prueba de McNemar. Si hablamos de datos ordinales, se utiliza la prueba de Wilcoxon para pares de rangos.
Y si trabajamos con datos por intervalos o razón, se utiliza la prueba T para muestras correlacionadas. Si trabajamos con muestras independientes cuando manejamos dos variables o grupos, con datos nominales utilizamos como prueba chi cuadrado. Con datos ordinales, la prueba Mann-Whitney o prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Y si trabajamos con datos de intervalos o razón, la prueba T para muestras no correlacionadas o independientes. Pero si trabajamos con más de dos variables o grupos y el tipo de muestra es correlacionada, si trabajamos con datos nominales, manejamos lo que se denomina la prueba Q de Cochan. Si trabajamos con datos ordinales, hacemos un análisis de varianza de Friedman en dos vías. Si trabajamos con datos por intervalos o razón, hacemos un análisis de varianza. Pero si estamos haciendo un nivel de medición de las variables por datos por intervalos o razón, control de efectos de otra variable independiente, utilizamos como prueba el análisis de covarianza. Pero si estas variables involucradas son más de dos variables o grupos y estamos trabajando con muestras independientes, si trabajamos con datos nominales, aplicamos prueba de chi cuadrado para K muestras independientes. Si trabajamos con datos nominales u ordinales categóricos y de intervalo razón, podemos estar utilizando como prueba la chi cuadrada de Friedman. Si trabajamos con datos ordinales, el análisis de varianza en una vía de Kruskal-Wallis. Y si trabajamos con datos por intervalos o razón, utilizaremos como prueba el análisis de varianza. Pero si nuestra investigación es correlacional y las hipótesis son correlacionales, entonces tenemos que si utilizamos dos variables al hablar del número de variables involucradas y un nivel de medición de datos nominales, se acostumbra a hacer prueba de contingencia o PRI. Si utilizamos datos ordinales, probamos con un coeficiente de rangos ordenados de Spearman o coeficiente de rangos ordenados de Kendall. Si trabajamos con datos de intervalos o razón, utilizaremos para probar coeficiente de correlación de Pearson, producto momento. Si empleamos una variable independiente y una dependiente, ambas de intervalo o razón, aplicaremos para probar la hipótesis regresión lineal. Si utilizamos datos por intervalos y nominales u ordinales, utilizaremos para la prueba coeficiente biserial puntual. Pero si usamos datos por intervalos y una dicotomía artificial en una escala ordinal, la dicotomía es artificial porque subyace una distribución continua, utilizaremos para hacer la prueba de la hipótesis un coeficiente biserial. Pero si trabajamos con un número de variables involucradas de más de 2, trabajaremos con datos nominales haciendo pruebas con el análisis discriminante. Si utilizamos datos ordinales, los probaremos con análisis de correlación parcial por rangos de Kendall. Pero si utilizamos datos por intervalos o razón, utilizaremos un coeficiente de correlación parcial o múltiple R al cuadrado. Y para este tipo de investigaciones que son causales o predictivas, ¿no? Recordemos que el anterior era correlacional, ¿no? Que lo que buscábamos era establecer relación entre las dos variables. Y para este caso en particular, ya lo que buscamos es causa y efecto entre las variables analizadas. Según el nivel de medición, si las variables son diversas, independientes y una dependiente, ¿cierto? Donde las independientes en cualquier nivel de medición, la dependiente en nivel por intervalos o razón, y cuando las independientes son nominales u ordinales se convierten en variables dummy, podemos utilizar como prueba de las hipótesis la regresión múltiple. Si manejamos diversas variables que son independientes y dependientes,
el análisis que se va a utilizar para probar va a ser multivariado de varianza. Si las variables, según el nivel de medición, son de agrupamiento, porque existe membresía de todos los datos, para probar las hipótesis se utilizará un análisis discriminante en una vía jerárquico o factorial de acuerdo con el número de variables involucradas. Y si el nivel de medición de las variables es en estructuras y redes causales, pues utilizaremos para probar las hipótesis un análisis de patrones o vías. Y por último, cuando existen tipos de preguntas con una estructura de variables o validación de constructo, según el nivel de medición, las variables deben estar por intervalos o razón. Y para probar estas hipótesis se acostumbra a utilizar un análisis de factores. Y con esto hemos terminado nuestra presentación sobre este tema tan importante como es la prueba estadística de las hipótesis que se utilizan al momento de presentar los resultados de una investigación. Y como vimos, y para resumir, hemos recordado algunos conceptos o la clasificación de los tipos de hipótesis empleadas en muchas investigaciones. Vimos que dentro de estas hipótesis, las hipótesis de investigación se acostumbran a dividir en hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales, hipótesis causales, hipótesis de diferencias de grupos, etc. Y dentro de este conjunto de hipótesis, muchas pueden llegar a ser probadas mediante lo que conocemos como la estadística inferencial, que nos ofrece un conjunto de parámetros de técnicas paramétricas y no paramétricas para hacer el análisis de estos datos. Recordamos también los conceptos primordiales de lo que es una distribución muestral y lo que es la significancia, ¿cierto? El valor de significancia de una investigación como tal. Y pudimos observar, según el tipo de pregunta, sea esta descriptiva, causal, correlacional, de diferencias de grupos o validación de constructos, etc., pudimos analizar teniendo en cuenta variables como el nivel de medición, como el número de variables involucradas en el análisis de los datos, el tipo de prueba a utilizar. Establecimos tanto para valores o variables según el nivel de medición, sean estos nominales, ordinales, por intervalos o razón, etcétera, qué tipo de prueba se puede utilizar o se llega a emplear dependiendo de aquellos supuestos que nosotros establecimos cuando mencionábamos qué supuestos tenían que tenerse en cuenta para poder utilizar análisis paramétrico de datos y cuáles para poder utilizar un análisis no paramétrico de la información que estamos manejando. Con esto esperamos que haya sido de su agrado esta presentación, que hayan quedado claros todos los conceptos empleados en la misma, sustentados en este video tutorial. Y no queda más que despedirnos y desearles lo mejor para su resto de día, y nos vemos en una próxima entrega de nuestros videotutoriales en la maestría en administración campo finanzas de la Universidad Cuauhtémoc. ¡Hasta pronto!